Bueno chicos, continuando con nuestra clase, recuerden que estamos hablando sobre la sobrepoblación que generó un incremento de contaminantes que favorecen que se haga o que incremente el calentamiento global. Referente a hay que mencionar que estos cambios de temperatura obviamente van a afectar a la vida, ¿no? Por ejemplo, la muerte instantánea tiene lugar a los 22.5 grados centígrados y además el desove y otros mecanismos reproductivos de los peces son desencadenados por cambios de temperatura. Por eso, o por estas situaciones que digamos que los animales silvestres generalmente se reproducen en primavera. ¿Por qué? Porque la temperatura les está o los está alentando a que sea un momento propicio para su reproducción, además de que también con estos cambios de temperatura quiere decir que va a haber más alimentos, o eso es en base a su instinto. El problema es que estos cambios o estos incrementos de temperatura son anormales, no son los que eran inicialmente, sino que es por el calentamiento global este incremento de temperatura. Obviamente no están adaptados de esta manera los animales o no no saben esta situación, ¿no? Obviamente como ellos actúan en base a sus instintos, si hay estos cambios ellos lo interpretan de esa manera, que es época de reproducción, más sin embargo está desajustado en base a su reloj biológico. Es por esto que hay problemas para el ciclo reproductivo de varias especies. Por ejemplo, retomando la información que les dije de los 22.5 grados centígrados, nos estamos refiriendo a las especies acuáticas. ¿Ok? En la mayor parte de especies acuáticas. Hay otras que pueden soportar temperaturas más altas, como por ejemplo la perca amarilla, que puede soportar de 29 a 31 grados centígrados, o el pez pequeño de cabeza gruesa, que alcanza 34 grados centígrados, ¿no? O sea, hay especies que tienen una tolerancia más alta, más sin embargo hay otras que tienen un promedio de 22.5 grados centígrados, y si se llega a alcanzar esta temperatura, estas especies van a perecer. Ese es el problema que se está ocasionando con toda esta situación del calentamiento global, que estamos afectando a todas las especies en general, pero en el caso de las especies acuáticas es más directo la forma en la que se puede visualizar estos problemas que ocasionamos. ¿Por qué estamos hablando de la muerte súbita y demás? Porque la temperatura, además de que estas especies obviamente no están acostumbradas a estas temperaturas, es porque también esta temperatura va a generar cambios en el agua. ¿Qué cambios provocan? Por ejemplo, la reducción del oxígeno en el agua, desbalances tróficos, liberación de toxinas y migraciones masivas. Este tipo de problemas son los que se ocasionan por estos cambios en la temperatura del agua, y es por ello que los animales no están acostumbrados y se genera esta situación, ¿ok? Por ejemplo, reducción del oxígeno en el agua. Esto creo que no necesita más explicación, ¿no? En desbalances tróficos, recuerden que estamos hablando de las cadenas tróficas. Es como explicar todo el telar o toda la forma en la que están conectados o interconectadas todas las especies de un ecosistema, ¿no? Que por ejemplo, que la trucha es comida de una especie, pero no solo de una especie, sino de varias especies y todo lo que está interconectado entre ellos, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, que es desbalances tróficos. ¿Por qué? Porque no son lineales las cadenas tróficas como la cadena alimenticia que siempre nos han mostrado, ¿ok? Liberación de toxinas, obviamente,
al haber distintas temperaturas va a haber diferentes reacciones químicas, así es que en algunos casos se van a generar toxinas. Y la migración masiva, ¿por qué? Porque como estábamos diciendo, los animales seguían por instinto, así es que su instinto cuando hay cambio de temperatura pues quiere decir que es momento de reproducirse. Muchas especies tienen un lugar en específico para su reproducción, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más alimentos o es más apto para que puedan sobrevivir sus crías, etcétera. Así es que genera migración masiva. El problema es que no es en el momento adecuado y esto va a desajustar las cadenas tróficas del lugar a donde migren estos peces. Así es que son una serie de problemas que se desencadenan con estos cambios climáticos. Tenemos que hacer soluciones, obviamente tenemos que buscar formas de solucionarlo. ¿Por qué? Porque inicialmente podemos decir solamente está afectando a los peces, pero como habíamos dicho, todo es una cadena, todo es un seguimiento constante, ¿no? Así es que sabemos que si se desajusta el balance con las especies acuáticas, también va a afectar de cierta manera a las especies terrestres y así sucesivamente, ¿ok? Por eso la necesidad y la importancia de buscar formas de evitar que esto siga generándose. Algunas de las soluciones que se han intentado implementar son medidas de normalización antes de devolver las aguas a ríos y mares. Porque como han visto, por ejemplo, en las centrales nucleares, pues utilizan agua de ríos y mares para hacer el enfriamiento, ¿no? Y no solamente es en ellas, sino que hay muchas otras industrias que utilizan el agua de ríos y mares para hacer algún tipo de enfriamiento en sus empresas. El problema es que muchas veces liberan así directamente el agua y ese es el problema, ¿no? Que calientan el agua directamente. Lo que se está intentando hacer es implementar medidas de normalización para evitar que eso suceda, ¿no? Que antes de que sea liberado al mar o al río, esta agua se haga un proceso adecuado para enfriar esta agua y evitar que se caliente estos ríos y mares, ¿no? Que evitar que incrementen la temperatura que debiera tener. Otro es reciclar el agua caliente de los procesos industriales en lugar de liberarlas para calefacción doméstica, para inyección y reutilización de industrias. ¿Por qué? Porque muchas veces se obtiene esa agua caliente, entonces es mejor reutilizarla, reciclarla, o en lugar de liberarla, tener un proceso de enfriamiento para que otra vez vuelvas a utilizar esa misma agua para hacer ese calentamiento y enfriamiento, ¿no? A eso es a lo que se está refiriendo en este caso. También planes de reforestación y ampliación de áreas protegidas. Porque recuerden que también las plantas y los árboles oxigenan la tierra y también ayudan a que se oxigene el agua, ¿no? Bueno, los mares, ríos y demás, además de que ayudan a una mejor nutrición de la tierra. Así es que de igual forma la reforestación ayuda a que esto suceda, ¿no? A que esté más nutrida el agua, no tenga tantos cambios, no tenga este problema de desoxigenación y e intentar evitar que se afecten más las cadenas tróficas o bueno, las redes tróficas, ¿ok? Es por eso que los planes de reforestación y obviamente ampliación de áreas protegidas, entre más espacio tengan las especies para poder continuar con su tipo de vida normal que debieran tener, es más fácil que prolifere las especies y que evitemos posteriormente un problema de extinción, ¿ok? Y descargar el calor en el aire, ¿no? En lugar de descargar el aire directamente, el calor directamente a los ríos y mares, sugieren descargar el calor en el aire, o sea, por ejemplo, los vapores, liberarlos mejor al medio ambiente y demás. Sabemos que no es la solución adecuada, pero es una forma que están buscando para evitar que se calienten las aguas. Sabemos que realmente si también incrementan la temperatura en el
medio ambiente, en la atmósfera, pues también puede generar otros problemas, pero son algunas opciones que se están dando para evitar que sigan calentándose las aguas de los ríos y los mares. ¿Ok? Bueno, continuando con los tipos de contaminación, porque dijimos que hay varias contaminaciones que genera el paso del hombre, también generan ruido, que es muy distinto al sonido. ¿Por qué? Porque el sonido como tal se relaciona con la energía de todo cuerpo en movimiento, posee una energía en movimiento, pero el sonido como tal podría decirse que que tiene un cierto grado de decibeles, no sobrepasa ciertos decibeles y además no es molesto al oído, ¿no? Pero cabe mencionar que muchas cosas generan sonido y entre este caso también hay que mencionar que el movimiento se relaciona con la energía. Sabemos que todo cuerpo con movimiento posee una energía, por lo cual se mueve, ¿no? Y esto va a depender también de la velocidad que alcance, cuánta energía tiene. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido se mueva el objeto o el cuerpo, pues se puede indicar que tiene mucha energía o más energía para consumirla. Pero, ¿por qué nos referimos a esto? Bueno, esto porque también el sonido es un tipo de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dependiendo del volumen del sonido, pues puedes escucharlo, por ejemplo, aquí nada más a 2 metros, 5 metros, a escucharlo, por ejemplo, a 10 metros, ¿no? Pero, ¿qué lo diferencia del ruido? Bueno, esto yo creo que por el tiempo mejor vamos a adentrarnos más en este tema en el próximo video.